Reunión en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y los sectores afectados por los aranceles brutales de Donald Trump. Tenemos rueda de prensa, ya ha hablado Pedro Sánchez anunciando medidas, millones y más millones para los sectores afectados. Otra cosa es que luego esto se cumpla, pero este es el anuncio de Pedro Sánchez. Lo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Por tanto, no es el 39%. Es del entorno del 3%. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. No hablo de España, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios está prácticamente a la par. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal, a mi juicio, más que cuestionable. Bueno, esto, Benjamín, Hugo, esto es el análisis que hace Sánchez, que también es muy parcial del asunto de los aranceles, porque él dice, no, es que son aranceles del 3% los de la Unión Europea y no del 39%. Efectivamente, ahí puede tener razón, pero luego a partir de ahí el análisis que hace es bastante parcial, arrimando mucho las cosas a su sardina, como se suele decir. Bueno, a ver, el análisis, al margen del análisis de Sánchez, la realidad es que hay tres sectores concretamente que se van a ver perjudicados, españoles me refiero, que se van a ver perjudicados por los aranceles de Trump. Es decir, uno es la automoción, otro es el farmacéutico y otro es el agroalimentario, ¿no? Lo que tiene todo el sector primario. O sea, España exporta, para que nos hagamos una idea. Claro, pero esto es en la tabla que sacó ayer Trump, ahí en ese gesto que tuvo tan populista, pone Unión Europea, a mí me ponen un 39% y yo los pongo un 20%. Bueno, hombre, al final hasta soy bueno. Eso es lo que quería transmitir Trump ayer. Pero insisto, primero, España, como estaba comentando, exporta el 2,3% del PIB. O sea, nuestro 2,3% del PIB son exportaciones a Estados Unidos. Eso es una media de casi 37.000 millones de euros que se van a ver comprometidos españoles, luego se suma el resto de la Unión Europea, ¿no? Pero en España 37.000 millones de euros, que son exportaciones a Estados Unidos, se van a ver comprometidos con estos aranceles impuestos por Donald Trump. Es decir, al margen de lo que diga Sánchez, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y España va a sufrir. Va a sufrir, quizás, eso sí que es cierto, menos que otros países de la Unión Europea, porque exporta España menos a Estados Unidos que otros países de la Unión Europea, pero va a sufrir. Eso es evidente, eso es una realidad. Diga lo que diga Sánchez, sea el 39% de aranceles el que pone la Unión Europea sobre Estados Unidos o no. Claro. Es decir, esa es la realidad, son los datos, ¿no? Segundo, los expertos están diciendo que eso es mentira, lo que hizo Donald Trump. Es decir, no hay un 39% de aranceles de la Unión Europea sobre Estados Unidos. Esa es la otra realidad, con lo cual Trump, con esa imagen tan populista que estamos viendo en pantalla, ¿no? Con esa tabla de aranceles, es como por encima es que está tergiversando la realidad económica. Y luego, concluyo, la pregunta que nos tenemos que hacer ya a Sánchez es ¿de dónde va a sacar tantos millones? Porque aquí vemos que la semana está repartiendo millones. Porque es como con el encabezado de este vídeo, es decir, Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de ayudas, un total que se va a movilizar 14.100 millones de euros para mitigar los impactos de los aranceles en las producciones españolas. Pero que nos explique cómo. A ver, este es el tema, cómo puede ser un presidente del gobierno que parece un rey Midas, que a cada problema sale anunciando una lluvia de millones para los afectados, que luego, por otro lado, nunca llegan a los afectados, porque esta es la realidad. Claro, Pedro Sánchez reparte millones como reparte viviendas, como construye viviendas, es decir... 14.100 millones. Como mandaba millones a Valencia y a La Palma, etcétera, etcétera. Es decir, el papel lo aguanta todo y una frase más o menos populista en una rueda de prensa, pues también lo aguanta todo, ¿no? Luego está la realidad. Voy a repartir 14.000 millones de euros. Bueno, ¿dónde están esos 14.000 millones? ¿De dónde salen? Parece que nos sobra el dinero en España cuando estamos diciendo que a ver cómo aumentamos en 10.000 millones el gasto en defensa. Ahora 14.000 también para los sectores afectados. No sé, hombre, el presidente del gobierno es obvio que tiene que dar una respuesta a los aranceles de Trump ante la opinión pública española, porque claro, no se va a quedar callado, algo tiene que decir, pero la realidad es que la respuesta debe ser y tiene que ser europea, no de España a una crisis de este tipo comercial, ¿no? Luego, además, no se trata evidentemente de si Trump ha mentido o no ha mentido, que Trump arrima las cosas a su sardina y Sánchez incluso podría mentir para arrimarla y tiene que defender los intereses de España. Yo eso lo entiendo. Claro. O sea, es que aunque Trump tenga algo de razón, porque es verdad que la Unión Europea tiene aranceles elevadísimos sobre algunos productos. Mira, estaba consultando y, por ejemplo, veo
En las verduras hay un 69% en algunos casos, en lácteos cerca del 49%, en carne y azúcar el 58%, cereales el 35%, frutas el 22%, pescado el 15%, vino un 13%. Estos son productos agrícolas de Estados Unidos que tiene, sobre los que tiene impuestos aranceles altísimos también la Unión Europea. O sea que tampoco es que nosotros seamos santos, nunca nadie es santo y el otro el demonio, ¿no? Pero en todo caso, nosotros tenemos que defender nuestros intereses por encima de todo, ¿no? Y el presidente del gobierno evidentemente tiene que defender los intereses de España, aún obviando parte de la realidad que no le interesa a nuestro país, como es esta realidad de los aranceles tan altos que también tiene la Unión Europea sobre Estados Unidos, en algunos asuntos por lo menos, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver, yo lo que me revienta de Pedro Sánchez es su demagogia barata, de empezar a repartir millones que nadie sabe dónde va a sacar, que luego no son realidad y que parece que todo esto pues cae del cielo, ¿no? Como que le ha hecho ver también Isabel Díaz Ayuso que no desaprovecha la oportunidad siempre para matizar al presidente del gobierno. Tenemos ya el contraataque, como dice Benjamín, el contraataque de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es el X que ha sacado la presidenta madrileña, que dice en Aló Presidente, ya empieza con ironía, desde la Moncloa hoy Pedro Sánchez nos habla de aranceles. En las semanas en las que ha prohibido las Golden Visa, cuando ha subido 94 veces los impuestos, cuando la recaudación por impuestazos equivale a 3.076 euros por regal, comiéndose el 47% de los salarios de los españoles, gobiernos cada vez más ricos, aleccionando a votantes cada vez más pobres. Y esta es la puntilla, Hugo Benjamín, de Isabel Díaz Ayuso. Gobiernos cada vez más ricos, aleccionando a votantes cada vez más pobres. La realidad es... Aquí hay dos realidades. Uno, que los aranceles son, a fin de cuentas, impuestos. Es decir, son impuestos, es decir, esto grava y al final va a repercutir en los consumidores finales, es decir, lo que se van a ver grabados finalmente... Es inflación, sobre todo. Son los consumidores... Bueno, ya, pero los precios de las empresas no son tontos. Pero no en España, ¿eh? No, en España probablemente puedan bajar... No, bueno, un argumento. Termínalo, claro. Pero que no son impuestos para los españoles, los aranceles, no nos equivoquemos. Pero es que dije... Para los americanos. Bueno, para empezar, si nos ponemos teóricos, un arancel no es un impuesto. No, claro, es que no lo es. Eso para empezar. Pero entonces, que va a repercutir en inflación para los americanos. Efectivamente, pero me refiero, quien finalmente va a acabar pagando el pato, pues, como se dice coloquialmente, son los consumidores finales, porque las empresas no son ONGs. Si tú una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, le impones le cuesta más importar un producto de la Unión Europea, cualquiera más fácil, por tanto, producir, evidentemente, esa empresa estadounidense incluso va a encarecer el precio final del consumidor. Y al final van a ser también los propios estadounidenses los que tengan más difícil comprar porque van a ser más caros los productos. Eso es lo que me refería. Eso desde una perspectiva estadounidense. Desde una perspectiva europea, pues estamos las mismas. Si nos imponen aranceles, pues evidentemente las empresas tendrán que, digamos, que concuerde, ¿no?, el balance de ingresos y gastos, con lo cual para que concuerde tendrán que subir los precios, con lo cual indirectamente los aranceles también son impuestos. Eso fue una parte. Y segundo, lo que decía Ayuso en su tuit, ¿en España se ha subido impuestos? Es evidentemente que sí. O sea, Pedro Sánchez ha subido impuestos en España desde que es presidente del gobierno. Bien. Creo que es una evidencia. Y al final lo que perjudica siempre es al consumidor final. Esa es la conclusión final. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el análisis de Estados Unidos es correcto. Creo que tu análisis de lo que va a suceder en España creo que no es correcto. Creo que no es correcto y te explico mi punto de vista. En España se va a producir una crisis en estos sectores afectados, pero eso no quiere decir que vaya a repercutir negativamente en los precios de los productos españoles. Yo creo que al revés, va a repercutir positivamente en los precios y te voy a explicar por qué. Bueno. Lo que pasa es que las derivadas económicas van a ser enormes. Y te pongo un ejemplo, aceite de oliva, que es un ejemplo de algo que compramos casi todos los españoles, ¿no? Aceite de oliva. Si tú pierdes un mercado que a lo mejor supone, me lo estoy inventando, pero anda por ahí, creo, el 20% de las exportaciones a Estados Unidos suponen el 20% de tu negocio, quiere decir que te quedas sin buena parte de ese mercado porque te van a comprar mucho menos los estadounidenses y que va a haber un excedente de aceite de oliva en España. Por lo tanto, va a repercutir eso en una bajada de precios seguro del aceite de oliva en España. Va a haber una bajada. ¿Eso es positivo? Hombre, es positivo para el consumidor de buenas a primeras. Pero ¿qué pasa? No termina, Hugo. ¿Qué pasa? Que eso tiene unas derivadas económicas brutales para el sector, porque quiere decir que les baja los precios al sector, claro, al productor,
que va a tener supuestamente que despedir a gente, que se va a ver negro para cuadrar sus cuentas, porque va a perder uno de sus mercados principales, le va a bajar el precio del aceite de oliva en España y al final pues puede repercutir en mucho más paro, en más pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa es la derivada. La derivada es un daño a la industria, no tanto al consumidor, hombre, al español de a pie, porque muchos van a perder el puesto de trabajo si se daña la industria. Pero para los precios, tanto de aceite, vino, como todos estos productos que se dejen de exportar, tendrán que recurrir al mercado interior y como con un exceso de producto, pues bajarán los precios. Pero eso no quiere decir que sea bueno para la economía española. Será bueno en un primer momento, pan para hoy, hambre para mañana. A ver, si se exporta clarísimamente, si una empresa exporta a un país extranjero es porque le compensa más que no vender en el mercado interior. Porque, digamos, o sea, si la demanda que existe, por ejemplo, del aceite o de cualquier otro producto, sea el que sea, la demanda va a seguir siendo la misma. Es decir, un español no va a querer comprar más aceite porque una empresa no quiera exportar. Pero va a haber más aceite en el mercado. Bueno, va a haber más aceite en el mercado, pero igual en otros casos, igual se tienen que tirar alimentos. Me refiero, una empresa... En todo caso, bajará el precio. El que quiera vender... Sabe, la demanda, según cómo actúe la demanda, insisto, eso depende de la demanda. Pero si una empresa, la demanda se mantiene, aumenta la oferta, que es lo que va a suceder, baja el precio. O sea, esto es impepinable. Pero por favor. impepinable también es que si una empresa exporta a otro país, quiere decir porque le compensa más que no venderlo en un mercado interior. Claro, evidentemente. Entonces, la industria, el sector va a salir muy perjudicado. Bueno, bien, pues entonces se va a ver perjudicado la empresa. Sí, a ver, que yo te estaba, perdóname, no corrigiendo, sino puntualizando que el precio del aceite de oliva, por ejemplo, o el del vino o de cualquier otro producto que se exporte así masivamente a Estados Unidos, va a bajar en España porque van a tener que recurrir al mercado interior, esos productores. Y por lo tanto, la demanda, suponiendo que se mantenga estable, que es lo lógico, se mantenga estable, tú quieres comprar aceite de oliva, lo mismo, ayer que hoy, quieres comprar el mismo aceite de oliva, pero habrá mucha más oferta en el mercado porque tienen que derivar tenemos el aceite del mercado interior. Tendrá que haber mucha más oferta, pero igual la demanda no es acorde a ese aumento de la oferta, con lo cual veremos si no tienen que tirar productos, por ejemplo, porque no pueden venderlos, o veremos qué otras casuísticas hay. Pero lo que está claro es que si una empresa exporta... no voy a discutir ahora elementos que son tan básicos del ABC, de la economía, la demanda y la oferta. Sí, las exportaciones también es ABC de las economías. La balanza comercial, si está negativa o positiva, también es básico de la economía. Estamos hablando de cómo repercute a los precios. Pero si una empresa exporta es porque le compensa más exportar que no vender en el mercado interior. Vale. Eso es lógico. Si deja de exportar va a haber una caída. Vale. Pues pero vamos, tenemos diferentes puntos de vista. Tenemos una segunda declaración de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hablando también ya, llevándose otra vez de las cosas sardina y hablando de sus alegatos de tipo personal. Vean. Hacer un apunte personal. Porque a lo largo de estos 7 años al frente del Gobierno he tenido que enfrentarme a decisiones muy difíciles, ante crisis absolutamente inimaginables para todos y cada uno de los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia. La pandemia de la COVID-19, la invasión de Putin a Ucrania y sus efectos sobre los precios, las emergencias climáticas, ahora una guerra comercial, y siempre las he afrontado con la misma actitud. Primero, con espíritu de equipo. Y por eso quiero dar las gracias al extraordinario Consejo de Ministros y Ministras con el que comparto el honor de presidir el Gobierno de España. En segundo lugar, con vocación de diálogo, acordando y no imponiendo como sucedió en el pasado. Gracias al compromiso fundamentalmente de los agentes sociales y también de aquellos grupos parlamentarios y gobiernos autonómicos y locales que arriman el hombro ante los desafíos sobrevenidos como es este. En tercer lugar, con mirada larga, porque tenemos que ver oportunidades donde otros ven solo obstáculos, para España y también para Europa. Y finalmente, con compromiso social, protegiendo a la mayoría de la sociedad de españoles y españolas, a la clase media y trabajadora que es a la que servimos, a nuestras empresas, a nuestras industrias, a nuestros autónomos, a nuestra economía social. Por tanto, eficiencia y equidad en las respuestas a las sucesivas crisis que hemos ido afrontando. Y pese a las dificultades sobrevenidas, los resultados son visibles para quien quiera verlos. Crecemos y creamos empleo con fuerza, controlamos la inflación y bajamos los niveles de desigualdad, modernizamos nuestra economía y nos abrimos al mundo como no hemos estado en la historia. Hoy, en estos tiempos de incertidumbre, yo creo que España es un valor seguro a ojos de los mercados, a ojos también de otros países y a ojos de los ciudadanos de todo el planeta. Por eso
estoy convencido. Bien, esto es lo que decía Pedro Sánchez en esa rueda de prensa tras esa reunión con los sectores afectados por los aranceles, por ese arancelazo, podríamos decir, de Donald Trump. Tenemos también comunicación con el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Bienvenido a Es Diario Televisión. Hola, buenos días. Encantado. Ya hemos visto alguna reacción del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en relación con los aranceles de Trump. ¿Qué medidas, cómo van a conducir este tema en el Partido Popular? ¿Qué han pensado para hacer frente a esta avalancha y a esta nueva guerra comercial? Bueno, pues en este caso apoyar el plan que ponga en marcha la Unión Europea y España contra estos aranceles. Yo creo que la Unión Europea está haciendo una buena labor porque en vez de reaccionar de forma inmediata ha decidido pensar un poco cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas que pueden ser más adecuadas, y yo creo que ese es un buen método para luchar contra esta sinrazón. Claro, Miguel Ángel, esto es un asunto que tiene que ser respondido a nivel europeo. Ayer Donald Trump, con una tabla de aranceles un poco tergiversada, pues hablaba de que la Unión Europea a él le pone aranceles de hasta el 39% y que él hasta era bueno y se los iba a colocar del 20%. Esto es lo que quiso transmitir Donald Trump. Es una respuesta europea, pero Pedro Sánchez hoy se ha reunido con los sectores afectados y ya de nuevo, como un rey Midas, ha anunciado una lluvia de millones sobre los sectores afectados. Ha dicho que va a movilizar hasta 14.100 millones de euros. ¿Cómo valoran en el Partido Popular este nuevo anuncio de millones de Pedro Sánchez? Bueno, yo personalmente creo que es precipitado. Creo que hasta que no sepamos un poco las medidas y la influencia que va a tener estos aranceles en algunos sectores productivos, yo creo que no se deberían tomar decisiones. Ahí me da la sensación de que esta es una decisión política, como muchas de las que toma el señor Sánchez, más que ejecutivas, porque ejecutivas en muchos casos deja mucho que desear, ¿no? Hay que reunirse con los sectores, lógicamente, pero con un plan real. En el momento en que se sepan cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas que va a tomar la Unión Europea, es más fácil que podamos tomar medidas de apoyo a los sectores productivos españoles, que lógicamente debemos tomarlas. Me parece algo necesario, ¿no? Aquí Miguel Ángel conmigo, al director de Es Diario, a Benjamín López, también a Hugo Pereira, que le quieren hacer alguna pregunta. Sí, muy buenas, diputado. Yo quería preguntarle, porque claro, llega Pedro Sánchez, anuncia un plan de 14.100 millones de euros, dice 7.400 serán de nueva financiación para afrontar los aranceles estadounidenses, ¿no? Eso es exactamente lo que ha anunciado. Usted dice que es precipitado, pero yo le pregunto, además de precipitado, ¿es real? Porque a mí, no sé, a mí particularmente, esto es opinión mía, me suenan todos estos planes que anuncia Pedro Sánchez como las viviendas, ¿no? Anuncia miles de millones como anuncia cientos de miles de viviendas, un poco al aire, un brindis al sol, ¿no? Porque un gobierno que no tiene presupuestos generales del Estado, no tiene una herramienta económica fundamental para, no sé, si para articular estos planes de ayudas permanentemente, etcétera. Esto es realista. ¿El Estado puede gastar 14.000 millones de euros ahora o movilizar 14.000 millones de euros en estos planes cuando estamos debatiendo a ver cómo de aquí al verano aumenta el gasto en defensa en 10.000 millones de euros? En fin, ¿esto es realista? ¿El dinero cae de los árboles? Porque es que da esa impresión a veces. Bueno, puede hacer lo mismo que hizo con el tema de la pandemia, que habla de aportaciones del Estado y a veces no son más que avales, por ejemplo, de ICO a financiación de las empresas. A mí no me parece realista, no me parece real, y al hacerlo de forma tan precipitada está claro que es una medida, es un anuncio, uno más de los que hace Moncloa, y que ya veremos a ver en qué queda plasmado, ¿no? Pero ya te digo, en otras ocasiones estas cantidades han, como bien decías con el tema de la vivienda, por ejemplo, han quedado en nada, y en otros casos las aportaciones se van a plasmar en avales del ICO. Hugo. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El líder de Vox, Santiago Abascal, echaba la culpa de los aranceles de Donald Trump a tres personas. Estamos viendo en ese tuit, ¿no? A von der Leyen, a Sánchez y a Feijóo. ¿Qué culpa tiene Feijóo en los aranceles impuestos por Donald Trump? Bueno, cuando estamos viendo que Donald Trump ha puesto aranceles a prácticamente todos los países de
del mundo, no parece que nadie tenga una culpa concreta en esta iniciativa de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Abascal, yo creo que el problema que tiene es que, claro, está apoyando a Trump y aunque haga daño a España, pues no acaba de oponerse a las medidas que toma Trump y claro, tiene que salir por alguna manera pues echando la culpa a todos los demás. Pues bueno, pero a mí me parece poco creíble ese mensaje que traslada Vox. Muy bien, pues Miguel Ángel Paniagua, diputado del Partido Popular, gracias por esta colaboración con nosotros en Es Diario Televisión. Encantado, hasta otro día. Saludos. Benjamín, el diputado que decía también hacía hincapié en esta nueva contradicción, punto de fricción importantísimo ahora con el Partido Popular en el tema de los aranceles de Trump. El Partido Popular va por otro lado totalmente diferente a por donde va Vox, en este asunto que es mollar, porque es una guerra comercial de primer orden, ¿eh? Es que lo que no puede hacer nunca un país es tirarse piedras contra su propio tejado. Y aunque sea cierto que la Unión Europea tiene aranceles muy altos sobre algunos productos de Estados Unidos, tú lo que no puedes es dar la razón a tu rival, en este caso, ¿sabes? No puedes darle la razón porque entonces ya estás perdido absolutamente. Tienes que defender los intereses de tu país. Incluso te diría, aunque no tengas razón, que yo creo que la Unión Europea sí tiene razón, o tiene más razón, no va a tener toda la razón, pero tiene más razón que Donald Trump, ¿no? Pero incluso aunque no tuviera, tu deber es defender los intereses de tu país, incluso aunque tu país lo haya hecho mal. Deberías defender los intereses de tu país. Yo creo que eso no se entiende bien. O sea, que en una guerra comercial de estas características, incluso aunque tú pienses, no, es que Donald Trump tiene parte de razón, bueno, vale, lo puede pensar Santiago Abascal, pero lo que no puedes verbalizar es que te pones del lado del que te está agrediendo, ¿no? Del que va contra tus propios intereses. Y por ahí, evidentemente, yo creo que hay una fuga de votantes o de adeptos a Vox, porque es un mensaje que es difícilmente entendible. Estamos hablando de cómo se van a salir perjudicados determinados sectores agrícolas, industriales españoles, y tú diciendo que es que Trump tiene razón. Oiga, pues no sé si tiene razón, que yo creo que no, pero en todo caso no se la puedes dar bajo ningún concepto. Es que no es una cuestión al final de mensajes, ni de relatos, ni de estrategias, es una cuestión de intereses. El problema es que Vox no puede tener un mensaje propio, un mensaje, digamos, que pueda defender motu propio, porque al final está en un conglomerado de intereses. O sea, Santiago Abascal es líder de Patriots. Claro, pero tú no puedes hacer del patriotismo tu principal bandera y luego tener... Pero es que eso es una incoherencia. Pero es que claro, el problema de Vox es que en este y en tantos otros casos no puede tener un mensaje propio, porque está un conglomerado de intereses a nivel mundial, entre los que evidentemente está Donald Trump. Entonces esto no es una estrategia errónea. No es que el alma mater de todo ese conglomerado. No es una estrategia errónea de Vox. No, es sencillamente que no puede tener una estrategia porque no tiene capacidad está propia. Pillado, como se suele decir. Está pillado. No quería decirlo tan coloquial, pero está pillado por los ¿sabes? Entonces, ese es el problema, que Vox no puede tener una estrategia propia en este caso y en tantos otros casos, porque al final está, en fin, en un conglomerado de intereses a nivel mundial, entre los que se encuentra desde Víctor Orbán hasta el propio Donald Trump, es ¿no? Que mira, entonces, ese es el problema, que una incoherencia, desde luego, pero es que no puede tejer una estrategia Vox porque es que no la tiene, eso mientras va dando lecciones es que yo digo solamente la verdad, es que ustedes están, sois como la casta, ¿no? Que estáis metidos en intereses, no. Los que no tienen discurso propio y los que no tienen estrategia propia, se está evidenciando es Abascal. Claro, pero fíjate, hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que es una persona que ha mostrado cierta o bastante afinidad ideológica con Trump. Sí, pero incluso, se ha salido no está en Patrios. Pues se ha salido de la no está en Patrios, pero digo, es una persona que ha mostrado mucha sintonía ideológica, mucha afinidad personal, incluso con Donald Trump. Se han elogiado mutuamente en múltiples ocasiones. Digamos que es una líder que se identifica bastante con algunas de las políticas de Donald Trump, pero no con todas, desde luego no con esta que ataca a su país. Y se ha mostrado también muy crítica, ¿no? Ha dicho que son medidas erróneas, que no convienen a ninguna de las dos partes, que hay que evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en favor de otros agentes globales y que va a actuar, ha dicho, en interés de Italia y de su economía, ¿no? Coordinándose con otros socios europeos. Es decir, una reacción mucho más lógica, ¿no? Ante un ataque. Ya digo, es que aunque Trump tuviera razón, que no la tiene, tu obligación como dirigente de tu país es defender los intereses de tu país. Saber qué dice Milei, que Milei sí que está pillado. También es obligación del presidente de Patriots, Santiago Abascal, defender los intereses de Patriots.
en el que está inmiscuido, insisto, No, desde pero, Víctor a ver, Orbán, pero y entonces- en el que fue invitado hace poco aquí en la cumbre de Madrid. La primera obligación de Santiago Abascal es con Claro. sus conciudadanos españoles, eso está Ojalá- claro. No ojalá- con, no con ojalá- Patriots ni con un Sí, sí. grupo que haya creado. Ojalá, no sé dónde, da igual. ojalá pudiera hacer eso, me refiero desde un punto de vista de Vox y de Santiago Abascal, ojalá pudiera hacer eso, pero es que de luego Santiago Abascal hace tiempo yo creo que no defiende los intereses de España porque es que no puede defenderlos al estar como presidente Bueno, hombre, de, yo de- no de- me de atrevería, Patriots. no me atrevería Hombre, a decir eso, ¿no? sí, bueno, Pero es como decir que el es- presidente del Partido Popular Europeo no puede defender los intereses de su país, sino los del Grupo Popular Europeo. Hombre, me parece demasiado aventurado, ¿no? Pero en todo Hombre, caso, en este punto Claro. te doy la razón. Es que se equivoca de plano Santiago Abascal. Pero es que Vox. no es una, pero no me das la razón porque yo no estoy diciendo que sea una equivocación. Creo Estoy que es diciendo- una estrategia. No, tampoco. Estoy diciendo que no le queda otra a Santiago Abascal que hacer Hombre, que eso. sí le queda no otra, no le queda. evidentemente. Hombre, cuando tú eres presidente de Patriots, e insisto, que no es el Partido Popular Europeo con una historia ya y consolidado, ¿no? Es el presidente de un partido político que se montó hace un par de meses, hace unos pocos meses, y donde está Víctor Orbán, donde se invitó a la cumbre de Patriots al ideólogo de Trump hace unos meses aquí en Madrid, y en donde, vamos, le ponen la alfombra roja. ¿A quién únicamente invitó Donald Trump en su investidura? A Santiago Abascal. Es decir, está a un conglomerado de intereses mundiales, con, digamos, con toda la fuerza de extrema derecha a nivel mundial, que le le imposibilita, condicionan, sí, que pero, le hombre, puede salirse de ahí. imposibilita No, hombre, no. a Santiago Abascal, a Vox, tener una estrategia propia en España. Entonces no es una equivocación, no es un error, Pero, no es una Pedro, estrategia pero- errónea, no. Vale, es pero bueno, que tiene unos intereses pero entonces, que no puede escucha, defender, entonces que son incoherentes supongo con que España. dirás lo mismo de Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, ¿no? Que vuelvo a decir lo mismo. Lo mismo No, y digo, pero y digo, es y lo digo mismo, lo mismo, es el y digo mismo lo tipo mismo de atadura, Feijóo, ¿no? y ¿O digo no? lo mismo de Feijóo con el Partido Popular Europeo. Son partidos políticos socialistas y el Partido Popular Europeo históricos, con una tradición y consolidados. Que no es lo, que no, Bueno, que eso no les ya- eso ata ya- e insisto. Yo creo que no eres justo. ¿Cómo que no soy justo? No, creo que no. Hombre, no es lo mismo un partido político bueno, de da reciente igual. creación hace poco que tiene que defender unos Creo que no intereses eres en contra, justo, en no, contra no del eres resto. Meloni se salió del conglomerado, por Es eso que, puede... es que nunca entró. Es que claro, nunca entró en el no- conglomerado no de llegó a Patriots. entrar. Por eso es libre. No. Pero ahí vemos la diferencia. Es que es el claro ejemplo. ¿Por qué Giorgia Meloni tiene ese discurso propio? Bueno, porque evidentemente no está en el conglomerado de Patriots. Claro. Y es así de simple. Bueno, pues hasta aquí esta entrega especial sobre el arancelazo de Donald Trump, sobre la guerra comercial que ha comenzado con el anuncio de los aranceles de Donald Trump. Hasta aquí esta entrega especial en Es Diario Televisión. Es Diario, es Noticia.